partido. Este, y a pesar de después de mi militancia partidaria, digamos, hubo un tiempo que creo que fue bastante general en los 90 de desencanto y desilusión, y después mi militancia empezó a ser más fuerte en temas que tienen que ver justamente con nuestros derechos, con los derechos de la diversidad y las disidencias sexuales, y con algo que desde el momento, en realidad no desde el momento de mi diagnóstico, sino anterior a mi diagnóstico, porque yo ya trabajaba como profesional en la temática y ya le ponía un matiz muy militante por ser el tema del VIH algo muy inherente en aquellas épocas. Imagínense, años 80, años 90, veníamos de, entre comillas, la peste rosa. Entonces, bueno, la situación de estigmatización y de discriminación, que aún sigue siendo una situación muy compleja en relación al VIH, y una de las dificultades más grandes para lograr una respuesta efectiva al VIH-Sida, en ese momento era mucho más fuerte todavía, con lo cual, bueno, mi militancia, y a pesar de que yo ya trabajaba y hacía lo que ahora le decimos asesoramiento o consejería pre y post-test, yo en aquel momento le decíamos counseling, bueno, eran las cosas de la época, y yo ya trabajaba en eso, y después tuve yo mi diagnóstico, y eso también me llevó a centrarme muy fuertemente en la militancia del VIH. Enseguida que tuve mi diagnóstico, yo ya conformé redes de pares, bueno, tuve mi primer grupo de pares, digamos que nos pasa mucho a las personas que tenemos VIH, particularmente las que tenemos unos añitos de diagnóstico, de haber conformado grupos de pares, y a partir de ahí salir muy empoderadas y comenzar a organizarse e involucrarse en las redes. Bueno, yo enseguida me involucré en la red argentina de personas positivas, y a partir de ahí seguí mi militancia. No se las quiero hacer muy larga porque yo soy muy larguere. No, es que es re interesante, una trayectoria muy amplia, muy marcada por la militancia y sobre todo por el defender los derechos de sobre todo de la diversidad sexual. Eso es lo que nosotros al momento de buscar toda la información para la entrevista nos llamó muchísimo la atención, algo muy, muy marcado. Eh, eh, Sos presidente de la organización Efecto Positivo. Queríamos preguntarte o comentarte si nos podías decir un poquito cuál es el trabajo de la organización. Bueno, la Fundación Grupo Efecto Positivo, que nació allá originalmente, digamos, en el 2005, recién logramos personería jurídica en el 2006. Es una organización conformada desde su comienzo por personas que tenemos VIH, personas con hepatitis C y sobrevivientes de la tuberculosis, que son además las hepatitis, particularmente la B y la C, y la tuberculosis, son las coinfecciones más importantes y recurrentes con el VIH, ¿no? Originalmente, digamos, todos los que armamos esta organización nos conocimos justamente en la red argentina de personas positivas. Y necesitábamos, veníamos de procesos de mucho liderazgo, y necesitábamos tener una herramienta, porque la red, justamente por querer conservar su cuestión más horizontal, más plural, más abierta, más asamblearia, digamos, nunca sacó personería jurídica, y esta fue una decisión militante y política en no tenerla, pero sí necesitábamos tener una herramienta que nos permitiera llevar adelante muchos procesos, actividades y proyectos que necesariamente necesitamos tener una personalidad jurídica, y ahí decidimos constituirnos como tal. Por supuesto, el objetivo central tiene que ver con la calidad de vida de las personas que tenemos VIH, hepatitis y tuberculosis. Y una de las cuestiones fundamentales en las que la fundación, digamos, estuvo trabajando fuertemente fue el acceso a los tratamientos antirretrovirales para las personas con VIH. En esos años, al principio, el acceso pasaba por otro lado, y era por pelear que, por ejemplo, en las guías de tratamiento en la Argentina se incluyeran las nuevas formulaciones o los nuevos esquemas de tratamiento que ya se habían incorporado en otros países, que hubieran algunos tratamientos que no habían para tratar
situaciones de VIH con fallos y con resistencias y que necesitaban pasar a tercera o cuarta línea. Veníamos de el principio de los 2000, del 2001, donde había habido faltantes de manera terrible respecto a los tratamientos, a los medicamentos, y en aquella época fue cuando realmente, en el 2000, hicimos la verdadera marcha de los barbijos, ¿no? La payasada que nos invitaron hace unos meses atrás acá en Argentina, que fue justamente las personas que teníamos VIH, tomamos la planta baja del Ministerio de Salud con barbijos, que por supuesto éramos un grupito de 30 personas. En ese momento era muy, bueno, sigue siéndolo, la visibilidad de las personas con VIH es algo muy complejo, digamos, y somos siempre muy pocas las personas. Muchas veces hacemos reclamos de faltantes para miles y miles de personas. Por ejemplo, el año pasado, el anteaño, no el año pasado, el 19, hablábamos de las 15.000 personas que se estaban quedando sin tratamiento y éramos 120 personas por ahí en la calle. Pero bueno, porque justamente las personas con VIH no son visibles. Y entonces fue variando la cuestión del acceso al tratamiento y con el tiempo empezamos a darnos cuenta de ese terrible poder hegemónico transnacional que son las farmacéuticas multinacionales y empezamos a darnos cuenta que el precio monopólico, porque logran sacar una patente, que es un título de propiedad sobre un medicamento, que es algo que ahora se está discutiendo mucho a razón del COVID, ¿no? Entonces, pero nosotros venimos trabajando hace varios años en esto, y es en darnos cuenta que en realidad estas compañías transnacionales, este poder hegemónico transnacional, capitalista, neoliberal, hace un abuso del sistema de patentes, porque el sistema de patentes y nuestras leyes de patentes, pero aparte los acuerdos internacionales por los cuales una tecnología médica puede ser patentado, tiene ciertos requisitos muy específicos de novedad, actividad inventiva, propiedad industrial, que deben cumplir para ser patentados. El 90%, y esto no lo decimos nosotros, sino el propio INPI, que es la oficina que otorga ese título de propiedad, las patentes, el 90% de los medicamentos que buscan patentes no merecen patentes. ¿Por qué? Porque no son una novedad, no son una actividad inventiva, por ahí son una reformulación de algo que ya existe, el pasar de cápsula de comprimido a cápsula blanda, qué sé yo, mínimos cambios que no hacen al principio activo real, no hay un verdadero nuevo principio activo que haga algo nuevo, y entonces eso no se puede patentar. Bueno, en la Argentina se patentaban todas estas cosas y eso significaba precios astronómicos que el presupuesto nacional no alcanzaba a comprar, y ahí empezamos a notar otra forma de faltante de tratamiento y nos metimos con un poder que es bastante jodido, el segundo poder mundial, y bueno, estamos dando una lucha contra monstruos enormes, pero bueno, la damos y hemos tenido resultados muy buenos en la Argentina y que hemos sido, por suerte, bastante reconocidos a nivel mundial, porque hemos logrado que muchos medicamentos no tengan patentes. Eso significó que se pueden comprar las versiones genéricas de los productores locales, de los laboratorios nacionales. Ojalá podamos tener una mayor industria pública, pero bueno, por lo menos comprar, aunque sea a productores locales nacionales, es producto argentino, es trabajo argentino, y además a precios mucho más accesibles, que permite que mayor cantidad de personas estén tratadas e inclusive ahorrar presupuesto para poder tratar otras enfermedades. Así que bueno, perdón, pero este es el eje en el que fue transformándose el trabajo de la Fundación. Fuertemente ahora está muy vinculado a esto. No, por favor, es muy interesante. Bueno, siguiendo la misma línea, yo en una de las materias que cursé este año hice una investigación sobre personas con VIH, y nos dimos con que no había mucha información sobre las personas con VIH en Argentina, sobre el tratamiento y esas cosas. Eh, ¿Nos podrías contar un poquito cómo es la situación de las personas seropositivas en el país? Sí, bueno, por supuesto los 4 años terroríficos de macrismo fue un retroceso abismal.
ahí volvimos a tener faltantes de tratamiento directamente porque no compraban, porque no había previsión para el stock, para las compras, pero no solamente de los medicamentos. Fue terrible lo que pasó en el macrismo porque nos terminamos quedando sin reactivos para los análisis que nos tenemos que hacer las personas que tenemos VIH, de carga viral y CD4, que es para saber cómo está funcionando el tratamiento, si logramos disminuir la carga viral, que es la cantidad de virus en sangre, que el objetivo es lograr estar indetectables. Como ustedes saben, las personas con VIH no tenemos cura y es una de nuestras militancias y una de nuestras demandas urgentes por la cura ya. Obviamente, y esto es otro de los intereses de las transnacionales, yo les soy mucho más redituable a una transnacional como persona crónica y medicada y de por vida que Curade. Curade no le sirve a nadie. Entonces, si se curan todas las personas con VIH, dejo de vender antirretrovirales. En cambio, si los mantengo crónicos, por eso creo que la cura va a seguir tardando en aparecer y por eso debemos seguir peleando y luchando porque se logre la cura, porque después de casi 40 años, cumplimos 40 años el año próximo, de que fue, digamos, hecho de conocimiento público la existencia del VIH. Y bueno, en la Argentina nos faltó eso, nos faltó la leche de fórmula, que es la que se les da a los bebés y las bebés y les bebés que nacen de personas con VIH, porque bueno, también existe el riesgo de la posible transmisión, digamos, pero bueno, eso también hay que evaluar, porque también ahora nosotros tenemos el concepto de indetectable intransmisible, que no es de ahora en realidad, desde el 2008 que venimos hablando de indetectable intransmisible, que fue cuando allá hubo un consenso en Ginebra y planteaba que las personas justamente que querían buscar quedar embarazadas, después de 6 meses de indetectabilidad de ambas personas, o que por lo menos la persona con capacidad gestante, y si la otra persona no tenía, bueno, era el momento oportuno con los 6 meses de indetectabilidad, porque baja, al tener la carga viral por debajo de lo detectable, que es un nivel mínimo, de mínimo, que es lo detectable por el método que tenemos, que con los años cada vez fue más mínimo, eso significa que el potencial de transmisión es nulo, y por eso hablamos de indetectable intransmisible. Bueno, en la Argentina ahora estamos empezando lentamente a recuperarnos. Obviamente también el atravesamiento de la pandemia es complejo porque nos trajo muchas dificultades. Y bueno, estamos en muchos procesos de diálogo con la política pública, con el Ministerio de Salud, permanentemente tenemos reuniones, porque bueno, hay situaciones desde cuestiones logísticas, desde cuestiones de las personas para acceder a sus tratamientos, y no porque no haya, sino porque en época de cuarentena fue muy complejo el ir a buscar los tratamientos a las farmacias de los hospitales. En algunos casos ha habido situaciones complejas también con las compras de medicamentos, pero ya no tenía que ver con que no había una planificación, una previsión para comprarlos, sino primero que la gestión anterior dejó absolutamente vaciado de ningún stock de medicamentos, ni de leche materna, ni de preservativos, ni de nada. Y lo que dejó vaciado, digamos, se iniciaron los procesos de compra de manera urgente, pero con la pandemia también se complicaron, que algunos laboratorios tuvieran los stocks o pudieran entregar, particularmente lo que es producción extranjera de multinacional, digamos, hubo también dificultades en ese sentido. Con lo cual estábamos en un proceso de recuperar mínimamente el estatus que teníamos antes de la gestión anterior. Igual, sobre eso hay que trabajar mucho más. En la Argentina hace 12 años hemos celebrado que habíamos logrado frenar la cantidad de casos nuevos por año, es decir, no seguía creciendo. Y también habíamos celebrado que habíamos logrado frenar la cantidad de defunciones, de muertes asociadas al VIH, que tampoco seguían creciendo. Pero nos instalamos en una meseta de la cual no salimos nunca más. Hace 12 años que tenemos un promedio similar de cantidad de nuevas notificaciones por año, que son aproximadamente 6.000, y hace 12 años que tenemos un promedio de 1.500 fallecimientos asociados al VIH. Y esto tiene que ver con parte del trabajo que nosotros hacemos, que yo les hablaba del presupuesto y de lo que gastamos en tratamiento, porque
Más del 85% del presupuesto, que es el presupuesto, uno de los presupuestos más altos, en este momento es el segundo presupuesto del Ministerio de Salud para la política pública de VIH, el 85% y a veces más, este año estamos calculando que más, se gasta en tratamientos. Si se gasta en tratamientos y no queda resto de presupuesto, no tenés presupuesto para prevención, no tenés presupuesto para una campaña nacional. ¿Saben desde cuándo nosotros no tenemos en la Argentina una campaña masiva, nacional, que esté en todos los medios de comunicación respecto al VIH? Desde el 2008. Otros 12 años, sin campañas. La última campaña fue Sin Triqui Triqui No Hay Bam Bam, que hubo una versión de cumbia y después, esto fue en el 2007, en el 2008 la reeditamos con otros ritmos musicales, que estaban todos en todos los medios y demás, pero desde ese entonces no ha vuelto a haber ninguna campaña. Muchas veces le pasa al Ministerio de Salud y a la dirección que generan maravillosas herramientas gráficas para promover y para hacer campañas y para difundir, y después no tiene cómo imprimirlas. Y te las dice, están colgadas en la web del ministerio. Esas cosas son tremendas, digamos. Otro dato, hablamos de los fallecimientos. Bueno, también, ¿cómo no van a seguir estando esos niveles o esos promedios de fallecimientos anuales si cuando tenemos que hacer política pública en relación a la adherencia al tratamiento, es decir, a la continuidad del acceso y que la persona tome su tratamiento efectivamente, digamos, no tenemos tampoco dinero para hacerlo? Entonces, estas cosas son cuestiones en las cuales tenemos que profundizar, es decir, tenemos que lograr primero volver a la situación previa a lo que fue la gestión macrista que desmanteló, bueno, la salud pasó a ser una secretaría, ni siquiera era un ministerio, así que imagínense el desmantelamiento de la salud. Pero, además de volver, debemos volver mejores, como decimos siempre, y entonces debemos profundizar. Hay deudas pendientes muy importantes, y una de las más importantes, a mi gusto, y que está planteada en el proyecto de ley, es la famosa creación de la Comisión Nacional de VIH, Tuberculosis, Hepatitis e ITS. ¿Por qué? Porque no es posible pensar una respuesta efectiva al VIH y a ninguna de las enfermedades que estamos mencionando si no hay un efectivo involucramiento de las personas afectadas, de las organizaciones con personas afectadas, que conocen la realidad, que hemos sido parte de la respuesta siempre, y a veces sacando de donde no había para poder hacer las acciones y lograr que nuestros compañeros accedan a los tratamientos o lleguen al hospital o tengan los jóvenes y adolescentes el acceso a los preservativos, digamos, todo este tipo de cosas que han sido trabajo arduo y duro de muchas organizaciones, de muchas redes, de muchas personas afectadas, y que somos las que realmente conocemos el terreno porque somos parte de esa comunidad, y además porque Argentina adquirió compromisos internacionales desde 1994, cuando fue la primera conferencia mundial en París, y ahí salió el principio de MIPA, de mayor involucramiento de las personas afectadas. Ese principio dice: todas las personas afectadas involucradas en todos los niveles de decisión, no solamente como promotores para distribuir preservativos o para sacarse la foto, sino involucrados en todos los niveles de decisión. Y después, todos los UNGAS, que son las Asambleas Generales de Naciones Unidas para el VIH, que se hicieron 2001, 2006, 2008, 2011, 2016, te lo digo todos porque estuve en todas. En todas esas, Argentina se comprometió en montones de cosas que tienen que ver con la respuesta, por supuesto, a tener acceso universal a los tratamientos, bueno, etcétera, etcétera, a incluir a todas las poblaciones claves, etcétera. Bueno, siempre se comprometió a formar una unidad coordinadora donde estén las diferentes políticas públicas, porque una respuesta al VIH no la podés pensar solo desde salud, la tenés que pensar desde salud, desde trabajo, desde desarrollo social, desde educación, digamos. Entonces tenés que constituir algún tipo de comisión o de mesa
definitoria de políticas públicas que sea multisectorial, que sea interministerial, digamos, que abarque también todas las políticas públicas. Y bueno, eso es una deuda pendiente que tenemos y que en distintos momentos, en distintas gestiones, las personas que tenemos con VIH las hemos, digamos, militado mucho y hemos logrado en algunas gestiones anteriores, inclusive hablando de la gestión de Ginés anterior en el Ministerio de Salud, en la gestión anterior del Ministerio de Salud teníamos 3 mesas diferentes de diálogo. Una funcionaba directamente dentro del Ministerio de Salud, otra funcionaba con las agencias de Naciones Unidas, UNOCIDA y OPS, la Organización Panamericana de Salud, y después estaba el comité asesor en la dirección de VIH, donde también teníamos 2 representantes de las personas con VIH en ese comité. Pero esos espacios se fueron perdiendo, inclusive en nuestra gestión, inclusive dentro de nuestra gestión kirchnerista, después se fueron perdiendo. Con Mansur fue como un poco más complejo, y después, lamentablemente, a Daniel Goyan le tocó un último año, que en realidad fueron 8 meses, ahí recuperamos mucho espacio. Ojalá volvamos a esa instancia, esto lo estamos reclamando al Ministerio de Salud, hemos tenido reunión con la viceministra, con Carla Bisotti, y hemos hablado muy puntualmente de este tema, porque va a ser muy importante para poder efectivamente lograr una buena respuesta al VIH y recuperar los estándares que teníamos en la Argentina. Claro, o sea, muy interesante y realmente muy atroz toda la cuestión vinculada a las grandes farmacéuticas y cómo al final la salud es pensada desde una cuestión de lucro, de ganancia, y no solo que no se tiene en cuenta a la persona, sino que son pisoteados todos los derechos que ésta puede tener. También realmente muy atroz, como el que contabas, en relación a los 4 años anteriores, a la gestión anterior, y horrible. Y cuestiones que todavía aún hay que saldar, y eso es lo que también me parece muy importante, el recalcar que todavía faltan cosas por hacer, y en este sentido, retomando algo que habías planteado y que vimos como objetivos de la organización, perdón, de la ley, que era el de generar una respuesta integral e intersectorial, que eso me parece sumamente, digamos, una cuestión muy valiosa, en tanto poder pensar a la salud desde un marco más amplio, desde múltiples aristas, y como lo planteabas, de si todo el presupuesto está evocado al tratamiento, no hay, quedan por fuera cuestiones preventivas, con el valor que tiene la prevención, digamos. Bueno, mi pregunta va en relación justamente a esto, que algo ya habías comentado. ¿Cómo sería esta respuesta integral e intersectorial, cómo se encuentra planteada? Y si podrías comentar este nuevo proyecto de ley, ¿qué cambiaría en relación a las leyes vigentes hoy por hoy? Bien, bueno, primero decirles que la ley vigente, que se llamaba así, lucha contra el VIH, contra el SIDA, en realidad, lucha contra el SIDA, es del año 90, o sea que tiene 30 años, y debemos reconocer que fue una muy buena ley en su comienzo, que fue una ley de vanguardia, porque en la región casi no había leyes, de las primeras de la región, y es una de las primeras del mundo, y eso es muy importante. Estaba fundamentalmente, digamos, planteada desde un ámbito biomédico, desde la respuesta biomédica al VIH-Sida, y en términos de la lucha, que por eso se llamaba la ley de la lucha contra el SIDA, ¿no? Porque ya pasamos de ese paradigma, por suerte, de la lucha al reconocimiento de los derechos de las personas que tenemos VIH. Hay una distancia enorme desde ese concepto a este,
que estamos hablando actualmente en la ley, que la ley, el proyecto, ojalá ya pronto sea ley, el proyecto de ley, digamos, se enmarca porque es un proyecto que es un proyecto en clave de derechos humanos, en clave del reconocimiento de los determinantes sociales de la salud y de la enfermedad, que no tenía la ley, claramente la ley vigente, que es una ley que como es de los años 90, es de los pocos conocimientos que había en los años 80, o sea que es una ley de la peste rosa, es una ley de los grupos de riesgo, qué tremendo, pero era el concepto que había en ese momento, los grupos de riesgo, y por eso se estigmatizaba, digamos, y por eso empezó como la peste rosa, pero después entonces estaban las personas usuarias de sustancias, que en realidad se hablaba de los drogadictos, estaban las trabajadoras sexuales, que se hablaban de las personas prostitutas, digamos, ¿no? Y eso eran los grupos de riesgo, los cuales había que saber. Ahora, eso dejó tantos estragos en la sociedad que en la Argentina, por ejemplo, entre otros de los numeritos que tenemos, es que el 34% de los diagnósticos son tardíos, es decir, llegan cuando ya evidentemente hace muchos años que tenés el VIH en tu organismo, y con lo cual, digamos, hay como más dificultad, igual se puede revertir la situación, y yo conozco muchas personas que a pesar de haber llegado con una carga viral altísima y unos CD4, es decir, las defensas muy bajas, igual han podido, y muchas veces esos diagnósticos tardíos llegan porque ya esas personas están hospitalizadas con alguna enfermedad oportunista, o por ejemplo con una tuberculosis, o con una neumonía, bueno, y en la cuestión de rastrear por qué la persona tiene eso, aparece. ¿Por qué? Porque justamente el tema tan estigmatizante y discriminador, y el famoso tema, entre comillas, que se me vean bien los dedos, de grupo de riesgo, ha hecho que muchas personas digan, no, yo no me voy a hacerlo, o sea, y lo siguen haciendo, las personas siguen diciendo, yo no me voy a hacer porque no pertenezco a ninguno de esos colectivos. O sea, ponerle que logramos erradicar el concepto de grupo de riesgo, pero quedó, digamos, como en la matriz todavía eso instalado. Y por eso tenemos tantos diagnósticos tardíos en la Argentina. Pero, es más, en la ley de los 90, la sociedad civil del VIH no estaba ni organizada. En realidad, la sociedad civil del VIH en los 90 era fundamentalmente nosotros, la comunidad de la diversidad y disidencia sexual, bueno, los colectivos LGBT o las organizaciones gays, porque estamos hablando de los 80, así que imagínense que la terminología era otra totalmente. Bueno, entonces eran realmente las organizaciones, qué sé yo, Sigla, que es una organización de esa época, la TA, bueno, esas eran las organizaciones que trabajaban en la temática del VIH. No estábamos organizadas las personas con VIH, bueno, yo todavía en esa época ni siquiera tenía diagnóstico, pero, y entonces lo que surgió fue realmente una ley construida por expertos médicos, y con casi nada de intervención de la sociedad civil, y por eso tuvimos esa ley, que era buena, pero que, digamos, deja por fuera un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el enfoque de derechos humanos, con el enfoque del reconocimiento de los determinantes sociales de la salud y la enfermedad, que además en el tránsito en estos 30 años, nosotros y la ciencia hemos aprendido un montón. No existían los tratados, o sea, en aquel momento esa ley estaba hecha para que tengamos todo lo necesario para morir de la mejor manera que podamos morirnos, porque nos íbamos a morir. Esa era la realidad. No había la combinación de las 3 o 4 drogas de antirretrovirales que permiten que tengas una enfermedad crónica si accedes a ese tratamiento. Y entonces, digamos, todo ese conocimiento vino a posteriori, y esto de que sobrevivimos y vivimos, yo ya tengo 26 años de diagnóstico de VIH, y hay personas que tienen más de 30 años de diagnóstico de VIH. Eso no existía tampoco. En ese momento todo el mundo se moría. A los 5, a los 4, a los 10 años como mucho, se moría. Y entonces no había que pensar en otras cuestiones, como por ejemplo que las personas con VIH tenemos una situación de alta discriminación para el acceso al ámbito laboral.
una de las cuestiones que también trata el proyecto de ley, porque el 70% de las personas que tienen VIH se atienden en el sistema público de salud, que es exactamente la inversa de lo que pasa con la población en general. En la población en general, el 30% se atiende en el sistema de salud, el 70% en obras sociales o prepagas algunos poquitos. ¿Pero por qué? Porque quiere decir que si tienen obras sociales es porque lograron entrar de alguna manera al sistema formal de laburo, de trabajo, al ámbito laboral. En cambio, nosotros es al revés, solamente el 30%, yo soy un privilegiado total, digamos, pero la mayoría de las personas no acceden porque en los preocupacionales se hace el análisis de VIH. Se hace de manera forzosa, se hace de manera oculta, se hace. Y el se hace que muchas personas queden afuera porque se discrimina a las personas que tienen VIH. Por eso es necesario, y por eso este proyecto de ley incluye toda esta cuestión que la fuimos aprendiendo. Las personas con VIH tenemos una excelente calidad de vida, somos crónicos, entonces tenemos muchos años por adelante, no nos genera ninguna discapacidad, excepto que no haya tratamiento y que estés en estadio de SIDA y puedas generarse algunas otras enfermedades que sí te producen discapacidades, pero si no, en general no las tenemos. Entonces podemos estar perfectamente en un ámbito laboral y no logramos acceder. Entonces, por eso, por ejemplo, en los años del kirchnerismo, particularmente de Cristina, del primer gobierno de Cristina, logramos que se dieran pensiones no contributivas a las personas que tienen VIH y que no están en el ámbito laboral y que están en una situación de extrema vulnerabilidad. Esas pensiones no contributivas, otra de las cuestiones, por eso cuando yo les digo la intersectorialidad y la interministerialidad, ¿no? Las políticas públicas no solamente de salud, y esto de las pensiones tiene que ver con eso, digamos, en el gobierno de Macri se dejaron de dar esas pensiones, o sea, durante estos 4 años del macrismo no se dieron pensiones, con lo cual hay un montón de personas con VIH en situación de extrema pobreza que no lograron acceder ni siquiera a esos, en ese momento eran 7.000 pesos el año pasado, estoy hablando, a esos 7.000 pesos para la supervivencia. Bueno, en el proyecto de ley, con toda esta experiencia y con todo este bagaje que vivimos en nuestra historia, digamos, decidimos poner el tema, pusimos un tema, directamente pusimos un artículo sobre pensiones no contributivas para las personas con VIH. Bueno, nos están discutiendo que, obvio, nuestro proyecto de ley es de máxima, total. O sea, fuimos a por todo, a por Helios, dijimos, y nos fuimos ahí. Para que después dentro del Congreso, ahora que ya está ingresado, bueno, habrá discusiones. Ahí nosotros poníamos que si no alcanzaba a tener 2 salarios, o sea, el equivalente a 2 salarios mínimos, se pudiera acceder a una pensión. Es de máxima, sí, sin lugar a dudas. Ojalá, yo creo que todo el mundo tiene que poder acceder, digamos, a tener por lo menos 2 salarios mínimos para subsistir en la Argentina. Pero bueno, se discutirá, se bajará, será las personas que no tengan 2, sino 1, o no lleguen, no sé. Bueno, todas esas cosas son las que se irán negociando ahora. Además, incluimos un artículo sobre jubilaciones, porque en esto de la dificultad de acceder al ámbito laboral, bueno, por ahí lo lograste y accediste, como en mi caso. Entonces, por ahí, el tema es que como te costó, y como a veces te rebotaron, o por ahí lograste acceder a un laburo durante unos años, después estás varios años sin laburo y accedes a otro laburo, y así. Entonces, juntar 30 años ¿cómo se llama?, de aportes, es algo muy, muy complejo. Entonces, decidimos achicar la cantidad de años de aporte y achicar la edad. Y la edad también, además de por la dificultad para acceder al ámbito laboral, también tiene que ver con que las personas que tenemos VIH tenemos lo que se conoce como envejecimiento prematuro orgánico. Porque mírenme y ni se les ocurra decir que yo estoy envejecido. Ojo, ¿eh? Estamos hablando de envejecimiento orgánico. Eso quiere decir que estamos hablando de que nuestro sistema digestivo, particularmente el hígado, por la cantidad, o sea, y más los que
yo estoy tomando pastillas hace 26 años. Imagínense que las amo, me salvaron la vida, gracias a ellas estoy acá hablando con ustedes, pero también me generan, no son inocuas, generan un montón de otras cosas por las cuales yo ya me tuve que intervenir, por las cuales yo de hecho estoy en cuarentenado desde el 15 de marzo, porque soy una persona con factor de riesgo, no tanto por mi VIH, sino por las otras cosas que genera, por un lado el VIH y por otro lado la medicación. La medicación antirretroviral genera mucho desgaste en el organismo, a nivel del sistema cardíaco circulatorio, digamos, todas las personas que tenemos VIH, después de 10 años de tomar medicación empezamos a tener problemas cardíacos o problemas de presión o problemas, bueno, después está lo que se llama como el síndrome metabólico, digamos, porque ahí también empieza a jugar el tema de la glucosa y el tema de los triglicéridos, bueno, entonces nos arruinamos un poquito por dentro, no por fuera, que me veo divina, ya lo sé, no hace falta que me lo digan, pero por dentro el cuerpito nos pasa factura al organismo y entonces eso se llama envejecimiento prematuro. Entonces, por ejemplo, hay un artículo que habla de la jubilación anticipada a los 50 años y con 20 años de aporte. Es de máxima, sí, ya lo sé, es de máxima, pero queremos eso. Ojalá sea posible, y si no, negociaremos. Nos dirán un poco más de años, un poco menos o un poco más de aporte, no sé, ya veremos. Todas esas cosas serán negociables. Después el tema de... está prohibido esto que hablábamos de los análisis en los preocupacionales y del testeo en los preocupacionales, pero en realidad está prohibido porque hay un, ¿cómo se llama? No tiene rango normativo legal, sino que es una resolución, ahí está, no me salió la palabra, en el Ministerio de Trabajo, que bueno, que nadie la cumple y que no hay, bueno, nuestro proyecto de ley plantea cuáles son las situaciones de discriminación y plantea sanciones específicas para esto, digamos. Nuestro proyecto de ley incluye, digamos, toda una perspectiva de género y diversidad, y tiene inclusive un capítulo específico para mujeres y cuerpos gestantes, personas con capacidad gestante, digamos, porque también tienen situaciones específicas en relación al VIH. Nuestro proyecto de ley, y esto me parece muy importante mencionarlo, es un proyecto que no solamente es de VIH, sino que incluye las sindemias, que son la tuberculosis, las hepatitis y las ITS, que son justamente y particularmente la tuberculosis y las hepatitis, bueno, pero también las ITS, y ya también en nuestro país eso es una tendencia mundial, que son las enfermedades transmisibles más importantes por la prevalencia, por las tasas que tenemos de tuberculosis, de hepatitis virales y de ITS. Entonces incluimos eso y además eso está en sintonía con la propia política pública, porque la dirección de VIH en realidad es dirección de respuesta al VIH, la tuberculosis, las hepatitis virales e ITS. O sea que estamos haciendo una sintonía directa con el nombre de la propia política pública. Pero además, por ejemplo, bueno, nombra el tema de las personas migrantes y las personas residentes en nuestro país. Siempre tuvieron acceso a los tratamientos, no solamente al diagnóstico, a los medicamentos y a los tratamientos. De hecho, en algún momento hasta teníamos hermanes de Paraguay, hermanes de Bolivia que se cruzaban para hacer sus tratamientos en Argentina, porque había épocas muy difíciles donde en sus países no lograban acceder a los tratamientos. Pero bueno, en el macrismo esto también se vio afectado y empezaron a no darle los tratamientos a las personas residentes o migrantes de otros países en la Argentina, y por eso decidimos todo ese tipo de cuestiones, digamos, todo lo que habíamos conquistado durante estos años, teníamos que darle letra firme a la normativa, porque si no pasa lo que pasaba con el macrismo, vienen y no reconocen nada de esto que estaba de hecho, que son derechos conquistados de hecho, pero que no estaban en la letra propia de la ley. Entonces, por eso también avanzamos en que todo eso esté volcado y está volcado en la ley. Es un proyecto hermoso, es un proyecto que en realidad inició en el año 2014, que ahí empezaron las primeras convocatorias de parte del Ministerio de Salud, de la dirección, y ahí me encanta nombrarlo a Fabio Núñez, una persona maravillosa, compañerazo,
que trabaja en la dirección hace mucho tiempo y que tiene que ver con las relaciones justamente con la sociedad civil, y a partir de, si bien la iniciativa, digamos, o sea, fue del Ministerio y de la Política Pública, pero fueron a él a quien lo pusieron a convocar para armar el proyecto, y ahí hubo convocatorias transversales en todo el país, a todas las organizaciones, particularmente las redes de personas afectadas, pero también estuvo la academia, las organizaciones o las sociedades científicas, estuvo Naciones Unidas, y en ese proceso que duró hasta diciembre del 2015, se nos hizo un poco largo y no llegamos a meterlo antes de diciembre del 2015, bueno, terminamos el borrador final y lo presentamos en el 2016 en el Congreso. En esa oportunidad, en el 2017 perdió estado parlamentario, pero habíamos logrado al menos el dictamen favorable de la Comisión de Salud. Lo volvimos a presentar en el 2018, de la mano de Raberta como primera firmante y segundo firmante Arroyo, nuestro ministro actual de Desarrollo. Digo porque nuestro ministro de Desarrollo y ahora la persona que está como titular del ANSES, por esto de los artículos, ¿no?, que hablamos de las pensiones y qué sé yo, esos dos artículos en particular, el de la jubilación y de las pensiones, aparecieron en la versión 18 del proyecto del 2018, y Raberta así que ahora yo siempre digo que le voy a hacer acordar muy bien a Fernanda, que ella misma decía, es muy importante, es muy bueno que hayan agregado estos artículos y demás, con lo cual ahora la propia titular del ANSES debería dar su buena veña para que los dejemos como están a los artículos. Y bueno, volvió a perder estado parlamentario porque siempre lo que pasaba es que el macrismo no quería tratarlo. De hecho, el macrismo presentó su propio proyecto recortado y podado de un montón de derechos que tiene el proyecto que nosotros escribimos, y como no querían que lo tratemos, ni siquiera pusieron el tratamiento el de ellos, porque si ponían el tratamiento el de ellos, automáticamente se ponía el tratamiento el nuestro, pero no quisiera. Y entonces este año volvimos a hacer aprovechando primero mal, porque no podíamos hacer nada, y después nos dimos cuenta que justamente por Zoom y qué sé yo, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH empezó todo un proceso de revisión del proyecto durante varios meses, 5 meses, todos los domingos nos juntábamos 5 o 6 horas, eran terribles esos debates, revisamos artículo por artículo de vuelta. Este año le agregamos la tuberculosis, este año apareció el capítulo de mujeres y personas con capacidad gestante, o sea, el proyecto es el mismo con algunos agregaditos que fueron apareciendo y con una mejor redacción, porque tenemos un par de compañeros letrades que estuvieron más firmes ahí en ajustar la cuestión de forma, de técnica legislativa, y nos quedó una cosa maravillosa que necesitamos urgente, porque como dije, todos los años se siguen muriendo 1.500 personas asociadas al VIH, todos los años siguen habiendo 6.000 nuevos casos notificados, y además tenemos 3 compañeros que fueron parte de la redacción de ese proyecto que ya murieron en estos 6 años. Entonces, es urgente que logremos tener esta ley, y esperemos estar a la altura de esas circunstancias en la Cámara de Diputados, y yo estoy seguro que la vamos a lograr. Esta vez, la tercera es la vencida. De una. La última, querida compañera, antes de despedirnos, porque ya se nos está yendo el tiempo, la verdad que se pasó volando. Esta ya no tiene que ver sobre el contenido del proyecto, ya no tiene que ver sobre la descripción de la situación, digamos, de la población alcanzada por el mismo. Esta es una pregunta un poco más política, como activista. Durante los primeros años de la pandemia del VIH, y vos lo decías muy bien cuando contabas cuáles eran las organizaciones que participaban, que en ese momento militaban el tema, hubo una gran identificación por parte del poder médico, del poder estatal, de los medios de comunicación, del VIH con la diversidad y la disidencia sexual y de género, lo cual hacia finales de los 90, esto es una opinión mía, ¿no?
a finales de los 90 y a principios de los 2000 hubo una transformación de la agenda del movimiento LGBTIQ+, centralizada en la idea de la construcción de ciudadanía a partir de la conquista de derechos civiles y del reconocimiento de derechos humanos. Y vuelvo a remarcar que es una opinión mía, pero yo creo que hay un sector muy grande del movimiento, sobre todo las organizaciones más hegemónicas, que quisieron como un poco como borrar el tema del VIH, digamos, de la agenda LGBTIQ+, como para diferenciar y decir, bueno, no, como para despegarse de ese estigma social. Y lo cual creo, digamos, que fue no solamente terriblemente violento, sino que además, desde el punto de vista político estratégico, un gran error, porque nuestro colectivo siguió viéndose afectado, digamos, por esta situación y por la falta de políticas, y ante el retiro de las organizaciones y la ausencia del Estado durante tantos años, se dejó más desprotegida nuestra población, donde solamente las organizaciones que tenían este trabajo de manera específica quedaron desarrollando esta cuestión a nivel territorial. La compañera Hernán Vidales, que conoces mucho de Misiones, con quien compartimos el espacio de la Liga, y vamos a continuar ahora después con él en otro vivo, siempre insiste con una consigna que es: a tu feminismo le falta VIH. Y yo voy a ir un poco más allá y voy a decir: a tu activismo LGBTIQ+, le falta VIH. Y en función de esto te quería preguntar qué evaluación política como activista haces sobre el lugar que tiene en la agenda de nuestro movimiento este tema en la actualidad. Nos queda poquito tiempo y sé que te tiré una bomba, pero sí, me tiraste una bomba, pero vamos a salir de poco tiempo para que la gente pueda terminar de escuchar tu respuesta. Primero, que lo que voy a decir para ya ir en dirección a lo que vos estás planteando es que concuerdo con tu lectura. Entonces, y nos ha costado mucho, por ejemplo, que en los últimos años el VIH estuviera en las consignas o en las subconsignas de la marcha. Y lo logramos. Y lo logramos en parte justamente de la mano del proyecto de ley, porque si te fijas más o menos en qué año empezó a volver a estar en la subconsigna, es coincidente con el proyecto de ley. Pero, como vos bien decís, porque si bien está muy mal el concepto de grupo de riesgo y logramos sacarlo de la faz de la tierra, digamos, no podemos dejar de darnos cuenta, particularmente en países como el nuestro y la mayoría de los países de Latinoamérica, que justamente por la falta de inclusión, por la discriminación de nuestros colectivos de la diversidad y de la disidencia sexual, las prevalencias más altas frente al VIH se encuentran dentro de nuestros colectivos. Si bien no es que van unidos, pero sí esas prevalencias, particularmente el colectivo de las personas travestis trans, es uno de los colectivos con las prevalencias más altísimas dentro de, sí me van a poder decir en números absolutos, que obviamente hay mayor cantidad de población general hegemónica heterosexual, entonces son más, si se quiere, los heterosexuales, pero si vas a la cuestión porcentual más o menos, ahí te das cuenta que la prevalencia que tenemos nosotros es altísima y que no debemos descuidarnos de esto, pero para mí, y acá es el tema, saben que yo soy una persona que habla de un orgullo popular y que es disidente. Y lo que pasa es que tenemos un activismo liberal, te diría yo, aunque se llamen algunos peronistas y demás, que son asimilacionistas y que pretenden normatizarse con los poderes hegemónicos sociales existentes. Y eso hace justamente que el VIH haga mucho ruido para parecerme a lo común. Te lo dejé así. Vos lo dijiste, vos lo dijiste. Y coincidimos con esa lectura, y por eso en estos últimos años también hemos intentado, si bien siempre ha estado en nuestra agenda,
hemos intentado desde Venir Diverso darle un lugar de mayor visibilidad, y este año hemos logrado que en la marcha de aquí de Córdoba esté entre las primeras 4 consignas el reclamo por la nueva ley de respuesta al VIH, así que este sábado, entre otras cosas, vamos a estar marchando por la nueva ley. José María, te quiero agradecer muy profundamente en nombre de toda nuestra organización, agradecerle a Marian y a Agus, que son 2 compañeros que ingresaron este año junto con una camada de pibes y pibas maravillosos a la orga, y que la verdad que hicieron un enorme trabajo en la conducción y coordinación de la actividad. Bueno, y gracias José María, de corazón, de parte de todos nosotros, por la predisposición, por el tiempo, y por la claridad, política. Chicas, no sé si ustedes quieren agregar algo. No, bueno, que a nuestros oyentes, que ahora a las 21 teníamos pactada otra charla sobre salud sexual y morbos, así que en un ratito vamos a estar transmitiendo de nuevo en vivo por si se quieren sumar. Y bueno, muchas gracias a José María también. No Bueno, sé si Agus quiere agregar. muchísimas gracias a ustedes. Les invito a todas, todos a escuchar a Hernán, porque se viene una charla divina, que yo no me la voy a perder tampoco. Le quiere muchísimo a Hernán, José María, así que será un placer escucharlo y les agradezco la invitación. Martín, queride, siempre cuando quieras, estamos en contacto y nada, les tiques. ¡Qué fuerte! ¡Fuerza, querides! Me amé a Agus, Marian. Besos a toda la gente maravillosa también que nos estuvo escuchando y siguiendo. Un beso para todos. Nos vemos en un ratitito. Nos Un vemos. beso.